cuando te vistes, cuando coges una revista, cuando decoras tu casa, cuando estás leyendo un libro, cuando estás eligiendo ropa, cuando utilizas tecnología, cuando coges tu iPhone, cuando coges tu iPod, cuando te haces una tostada. Todo lo que te rodea es Bauhaus, pero no está inspirado en la Bauhaus, no, es que es la propia Bauhaus. La Bauhaus es una escuela de diseño que aparece en Weimar, en Alemania, en 1919. Su nombre ya hace referencia a la arquitectura. Bau significa construcción y Haus significa casa. E incluso su primer director, Gropius, fue un arquitecto. Pero no era una escuela de arquitectura, sino una escuela de diseño. Esto es importante porque muy rápidamente asociamos esta escuela a una escuela de arquitectura, y aunque en el fondo fue uno de sus principales objetivos, no hay que olvidar que es uno de los centros de enseñanza sobre diseño industrial más importantes de todo el siglo XX. La propuesta de la escuela nace de una necesidad de revisar las enseñanzas artísticas desde la base para conseguir una transformación en la sociedad burguesa de la época. Claro, esto no viene de la nada, y de hecho hay unos antecedentes que ya conocemos, que vimos en la clase del modernismo. Acordaos que con la revolución industrial cambia muchísimo el proceso de producción, se abaratan muchísimos costes gracias a la llegada de la máquina, y entonces hay una serie de artistas como por ejemplo Ruskin o William Morris que lo que quieren es luchar contra esta imposición de la máquina, volver al trabajo artesano. Eso está ocurriendo en Inglaterra y eso se va a copiar desde Alemania. Es prácticamente un odio a la civilización moderna. Para William Morris los productos debían ser inventados cada vez, en cada jarra, en cada tapiz, en cada alfombra, en cada objeto. Y de hecho Morris funda unos talleres súper importantes y que tienen tanta influencia que incluso él mismo se convierte en un propio estilo, muy inspirado en estilos góticos, en estilos orientales, que si os interesa este trabajo, la Fundación Juan March hizo una exposición maravillosa que luego llevó al Museo Nacional de Arte de Cataluña sobre la figura de William Morris y toda la influencia que tuvo en los artistas del siglo XX. En definitiva, se estaba proponiendo un desafío de llevar la cultura desde el pueblo, para el pueblo y por el pueblo, que inunda este tipo de iniciativas artísticas y que va a imbuir también el origen de la Bauhaus. Entonces, lo que se está haciendo en Inglaterra se lleva a Alemania. La escuela se funda en el año 1919 y toda la historia de la escuela, por muy cortita que es, está muy ligado al contexto histórico-político que ocurre en ese momento en el país. Fijaros que la Primera Guerra Mundial va desde el 14 hasta el 18 y esta escuela se funda en el 19, con lo cual el origen está completamente ligado a este contexto. Esa Primera Guerra Mundial es unánimemente bien recibida, sobre todo por el grupo de artistas, que ven en esa guerra casi un proceso depurativo del país, que va a llevar al país a ser una potencia mundial. Muchos de los artistas se van a alistar en el ejército para ir a la guerra, ya vimos el caso de Kitchener, y cómo muy pronto, en el año 17-18, antes de que termine la guerra, empiezan a dudar de que realmente esta guerra tenga algo positivo para ellos y empiezan a poner en duda esta cuestión. Ellos no ven ni esa renovación espiritual de la que tanto se hablaba después de la guerra, ni que Alemania fuera a ser potencia mundial, lo cual quedó claramente demostrado después de la guerra, Alemania como una de las grandes perdedores y como una de las grandes vencidas. Entonces, dentro de este contexto en el que se empieza a poner en duda esta cuestión, algunos de los artistas empiezan a escribir manifiestos contra esta situación. Entre ellos, Gropius, que es el primer director de la escuela de la Bauhaus, que es un arquitecto, que en el año 17 ya había hablado que con urgencia tenía que cambiar esta situación y que hacía falta un cambio en el frente intelectual de Alemania. Esto lo escribe en unas cartas que se escribe con otro arquitecto propio del modernismo que se llama Van de Velde, que en ese momento está dirigiendo una escuela también en Alemania y que va a dejar la dirección, por lo que ya están hablando de que Gropius pueda ser un sucesor, y en esas cartas en las que están hablando, Gropius deja muy claro el descontento que tiene con esta situación y lo poco que confía en la guerra como depurador de este momento. En esas cartas Gropius escribe su pensamiento sobre esta situación, que luego queda reflejado casi de la misma manera en el manifiesto de la propia escuela Bauhaus cuando se funda en 1919. La escuela empieza unos años antes, pero queda el proceso paralizado por la guerra y se inaugura en 1919 con su manifiesto. En el manifiesto, aparte de las ideas de Gropius, aparece cómo va a ser ese proceso de selección de alumnos y también las normas de la propia escuela. Ese manifiesto deja ver enseguida que esto fue un caldo de cultivo muy sensible para la cultura y para los artistas que estaban en activo en ese momento. Para él, lo que había que hacer estaba muy claro: tanto artesanos como artistas debían construir juntos el futuro, que era ya el momento de dejar de hacer esa distinción entre arte y artesanía. Es más, durante el transcurso de esta historia de la escuela de la Bauhaus, habrá un momento en el que el director
director proponga que oficialmente se deje de hablar de arte para pasar a hablar de artesanía. Gropius entiende que todas las disciplinas deben trabajar conjuntamente, que ya vale de entenderlas por separado. Pintura, escultura, arquitectura no son separadas. Estas distinciones que hacía la Academia Oficial entre las diferentes artes, aquí Gropius hace un esfuerzo por explicar que cada una no puede tener un objetivo singular, sino que todas tienen que trabajar por una meta conjunta. Su propia materia, que era la arquitectura, se convierte para Gropius incluso en una actividad social. Había que construir, pero no para aportar a la historia de la arquitectura, sino para la gente, para el pueblo, construir para el ser humano. Y además añade otra idea que supera incluso este planteamiento. Ya no es solo que las artes no vayan por su propio camino, solo construir para el ser humano y sus necesidades, sino que él cree que tanto la arquitectura como el arte en general puede ser un agente activo en la sociedad. Esto quiere decir que Gropius entiende el arte de una manera muy especial y muy particular. Él cree que tanto la arquitectura como el arte en general puede transformar la vida de las personas. Lo vamos a ver en este vídeo, como las viviendas, por ejemplo, que él plantea, hoy no nos van a sorprender porque son ideas que hemos heredado y que las vemos en nuestra casa cada día, pero en su momento fueron muy revolucionarias, como por ejemplo la disposición de las habitaciones o la necesidad de unos grandes ventanales para que entrase la luz a las casas. Por ejemplo, va a defender la idea de colonia para vivir en comunidad y plantear una reforma sustancial de lo que entendemos tanto por arquitectura como por arte. Para él no se podía reformar una parte del todo. La reforma tenía que ser integral, tenía que causar una revolución. Todas las artes tenían que estar a una para poder llevar a cabo esa revolución en el ser humano. Había que transformar no solo el arte y la cultura, sino la forma de vivir de las personas. En definitiva, en un momento de gran pobreza en el que Alemania acaba de salir de la guerra y la acaba de perder, unos artistas como Gropius creen que es ahora el momento de que el arte tome partido activo en la sociedad, acercar a los artistas al pueblo y que trabajen para el pueblo. Y tras unos vaivenes, porque veremos que la escuela cambia 3 veces de ciudad, es cerrada por los nazis en el año 1933. Así que dura muy poquitos años, pero sin duda sienta las bases de lo que va a ser el diseño industrial y el diseño gráfico del siglo XX y del siglo XXI. Es decir, que lo que la escuela sentó fue una semilla que todavía hoy estamos recogiendo sus frutos. La escuela de la Bauhaus no es la primera escuela de diseño del siglo XX, como se ha dicho muchas veces, ya había escuelas de diseño, pero sí que es verdad que es la primera que intenta plantear algo bastante revolucionario y bastante novedoso, y lo consigue. ¿Qué es lo que está planteando en concreto la escuela? Bueno, para saber lo que está entre sus planteamientos, acudimos rápidamente al manifiesto de la escuela que escribe Gropius antes de la inauguración. Es una fuente riquísima para entender cuál era el planteamiento inicial de esta escuela. Entre esos objetivos estaba potenciar la individualidad de cada alumno. Desde la escuela se intentaba que cada alumno integrase su propia individualidad dentro de la meta colectiva que tenía la escuela. La escuela de la Bauhaus es la primera escuela de diseño que se presenta con un objetivo social común que todos los miembros de la escuela, tanto docentes como alumnos, debían perseguir. Lo novedoso era precisamente eso, subordinar la escuela a una idea común. Era un edificio levantado colectivamente al que además todos los oficios debían contribuir. Ya no pasaba como en las academias, ya no eran catedráticos dirigiendo la escuela, sino los propios maestros. Para Gropius era bastante urgente que cayese ya ese muro de arrogancia que había para él entre artesanos y artistas. Gropius quería educar a los jóvenes de la escuela de la Bauhaus, darles un proceso formativo para que eso tuviera consecuencias sociales, no solo consecuencias individuales en los alumnos. Formar a una generación de artistas para que el arte volviera a estar en contacto con la sociedad, para que el arte volviera a tener su cabida en la vida cotidiana, que no fuera un concepto elitista. Para Gropius eso lo podía hacer educando a los futuros artistas y quitando de la cabeza esas ideas preconcebidas, esos muros que para él existían y que no eran más que cuestiones del ego que dividían a los artesanos y a los artistas. Este objetivo social y común que tenía la escuela se hizo tan fuerte que la escuela fue capaz de crear un estilo estético. Además se convirtió en icono del diseño y de la modernidad, que es esto que hemos llamado estilo Bauhaus. Este estilo tan particular comenzó a tener bastante repercusión y los trabajos que los alumnos realizaban en los talleres todavía hoy siguen comercializándose. Lo que diseñaban los alumnos, lo que diseñaban los docentes de la escuela, estaba tan ligado a las necesidades del pueblo y era tan moderno, supieron ver cuál era el modelo de ser humano que llegaba a partir del siglo XX, que crearon unos objetos específicos para ellos y lo supieron
pudieron ver de una manera tan lúcida y tan clara que esos objetos siguen invadiendo nuestras casas. Podemos resumir estas ideas de la Bauhaus en dos máximas. La primera es que el diseño era concebido como algo integral, es decir, debía, según literalmente los programas de la Bauhaus, diseñar desde la silla en la que usted se sienta hasta la página que está leyendo. Es decir, que teníamos un montón de objetos que partían de la vida cotidiana de las personas y que el artista debía diseñar no para su propio ego, sino para el servicio hacia la sociedad. Y una segunda máxima, y es que la estética, la forma de esos objetos, no podía ser gratuita y aleatoria, no podía responder a un gusto particular y personal del artista, sino que la forma debía seguir a la función del objeto. Bueno, ¿cómo funciona la escuela? La escuela plantea la suma de un curso preparatorio y la práctica de los alumnos en unos talleres. En ese manifiesto de la escuela ya se habla de este curso preliminar que era súper importante para ello. Este curso pasa hasta por 3 docentes diferentes, pero Itten, que fue el primer profesor e incluso mano derecha de Gropius, marca muchísimo la línea de actuación de este taller. Con los años además los historiadores de arte han podido ver que este curso preparatorio de Itten era uno de los pulmones de la escuela. Pues como para Itten este curso preparatorio tenía que ser una gran liberación del alumno de todas esas convenciones que había ido aprendiendo, también por esa educación tan salvaje que a veces recibimos, o ideas o errores o prejuicios preconcebidos que tenemos sobre, por ejemplo, todas esas materias artísticas que ellos iban a dar en la escuela. Este curso preliminar era así casi un desaprender más que aprender, para poder empezar después desde cero. Realmente esta idea tan revolucionaria solo podía ser propuesta por una personalidad tan fuerte como Itten. Los alumnos de la escuela le veían como un auténtico maestro, pero no solo en lo profesional, o sea, también en lo personal. Fue una gran influencia para ellos y de hecho 16 alumnos de la escuela de la Bauhaus del primer año habían seguido a Itten desde la escuela privada que él tenía en Alemania. Acudía a la escuela siempre con la cabeza rapada y con un traje que él mismo se había diseñado, que era casi como una túnica y que los alumnos después replicaron y copiaron para seguir los pasos de su maestro. Este minimalismo en su forma de presentarse ante los alumnos era una exaltación también de ese carácter tan espiritual que él tenía. En las academias, por ejemplo, los alumnos del primer año solo copian esculturas de yeso, ornamentos o desnudos. De hecho, ese tipo de dibujos preparatorios se llaman academias. Itten era lo contrario. Él enseñaba sobre todo las leyes de composición, de las formas y del color. Claro que había bocetos copiados de la naturaleza, pero siempre acompañados de otros ejercicios que intentaban refinar la sensibilidad de los alumnos hacia la materia, hacia lo material del arte. Siempre ese lado de la artesanía que Gropius indicaba desde la dirección. El amor por los materiales debía estar desde ese curso preliminar que impartía Itten. Además de este lado tan artesanal, Itten intentaba buscar en el interior de cada alumno. Para él, cada alumno era un universo particular y trataba de ayudar a que ese alumno buscase su propio ritmo y desarrollar una personalidad artística armónica con ese ritmo interior y que además ese ritmo interior sea coherente con la misión de la escuela. Para él, solo una persona que se encontraba en sintonía y que se encontraba armónica era capaz de ser creativa. Solo así se podía ser productivo para la escuela. Por ejemplo, sus clases incluían una alimentación vegetariana o clases de respiración. Y además de este curso preparatorio existían los talleres de alfarería, de escultura, de metal, de carpintería, de encuadernación, taller de textil. En ellos también Gropius introdujo una novedad fundamental, que era la presencia siempre de 2 docentes, uno teórico y uno práctico, digamos, uno que venía del mundo del arte y uno que venía del mundo de la artesanía, que conocía los materiales, que conocía las técnicas. Claro, el objetivo de la escuela era crear un nuevo perfil de profesional que aunara estas dos facetas de arte y artesanía. Era lógico que si se quería crear este perfil porque no existía, Gropius no contó con docentes que tuvieran este tipo de perfil, con lo cual necesitaba por cada clase 2 profesores, un artesano y un artista. Para Gropius así era una docencia mucho más completa que tener un solo profesor. Para él no había artesanos con la suficiente fantasía como para resolver problemas artísticos, ni artistas con suficientes conocimientos técnicos como para dirigir un taller. Así que esta era la manera de solucionarlo y que causó una gran novedad en la presencia de los talleres y de la escuela en general. Bueno, la escuela de la Bauhaus siempre ha sido un barco luchando contra la marea política. Es verdad que la escuela siempre tuvo muy claros los objetivos y entre ellos estaba ser completamente apolítico. Gropius quería la escuela lejos de la política. Para él la escuela era una escuela radical, pero nunca política. Por tanto, no dejaba ni a docentes ni a alumnos establecer vínculos entre la escuela y partidos políticos. Esto es evidente que fue una mera ilusión por el contexto tan convulso que se estaba viviendo en Alemania en ese momento y en general en Europa. Fijaros que realmente la historia de la escuela va desde el 19
29 hasta el 33, es decir, es la escuela de la Alemania entre guerras y por tanto no puede decirse que puede liberarse de ese contexto político y social. Vamos, que era imposible que la Bauhaus existiese al margen de la política. Además, la escuela era estatal, con lo que dependía del gobierno tanto económicamente como políticamente. Y aunque parezca que no, esta dependencia económica tenía consecuencias directas sobre la actividad de la escuela y los alumnos. Por ejemplo, en el desarrollo de los talleres se atravesaron bastantes problemas financieros que hicieron que los alumnos no tuvieran materiales para trabajar en los talleres. Así que, por ejemplo, al principio los talleres eran completamente abiertos, pero después había que superar ese curso iniciatorio de ítem para poder acceder a los talleres. Era una manera de restringir el acceso a los talleres y que hubiese material. Eso en el lado práctico, pero en el lado ideológico también fue bastante evidente. Los primeros meses Gropius fue un poco libre de hacer lo que él quería a su manera, pero durante los años siguientes la escuela se debatió entre dos frentes políticos y quedó gravemente dañada, pues en el año 1925 la Bauhaus se cierra y debe cambiar de ciudad. Desde el año 20 la Bauhaus había dependido de partidos socialdemócratas y democráticos, es decir, partidarios de la Bauhaus dentro de esa renovación artística que quería proponer Alemania. La Bauhaus era para ellos un paso adelante en esa reforma educativa. Pero en 1924, con unas terceras elecciones, es la derecha la que obtiene la mayoría y el final de la escuela era bastante intuido por todos. Es entonces cuando la Bauhaus se traslada a Dessau, que es uno de los lugares más icónicos de esta escuela. Quiero que entendáis que la evolución y el devenir de la escuela está muy ligado a las circunstancias histórico-políticas de Alemania en ese momento, a pesar de que la escuela no se presentara como una escuela política y siempre haya huido de ese tipo de conexiones. Bien, hablemos también de las mujeres en esta escuela, porque es un tema que se habla muchísimo, casi siempre para homenajear el acto que tuvo esta escuela con el colectivo femenino artístico, pero también hay que ser un poquito más claros con la posición que tomó la escuela respecto a las mujeres que entraron a aprender. La llegada de la Primera Guerra Mundial supone el alistamiento del hombre en el ejército y sobre todo las necesidades industriales provocó que las mujeres salieran de casa y accedieran a esferas sociales que al momento estaban vetadas para ellas. También hay que atender al hecho de que la constitución que se escribe en Weimar en 1919 había dado un paso enorme en la emancipación de la mujer. No solo había reconocido su derecho a voto, sino también su derecho a estudiar en cualquier centro educativo. Es decir, que esto en el mundo del arte supone que las academias ya no pueden negarle su entrada al aprendizaje. Así que con la aparición de la Bauhaus en 1919, pues las mujeres hicieron uso de su nuevo derecho. Gropius ya había pensado en esto y de hecho en la propaganda de la propia escuela se hacía una llamada directa a las mujeres para que viniesen a estudiar a la Bauhaus. Pero las previsiones de Gropius eran muy diferentes. Él se esperaba unas 50 mujeres por cada 100 hombres interesados en los cursos de la Bauhaus, pero la realidad del primer curso fue bastante diferente y es que accedieron al grupo más o menos 50% de hombres y mujeres. Hay que reconocer el paso social que intenta dar la Bauhaus respecto a la posición artística de la mujer hasta el momento, pero sí que es verdad que hay que decir que no todo fue tan bonito como parece a primera vista. En el primer discurso que Gropius hace en la escuela ya deja ver que el tema de tanta presencia femenina en la escuela le preocupa bastante. Así que Gropius dijo literalmente: ningún tipo de consideración con las damas. En el trabajo todos somos artesanos. Absoluta igualdad de derechos, pero también absoluta igualdad de deberes. Es decir, que desde el primer discurso que él da a sus alumnos hay cierta hostilidad hacia este colectivo femenino artístico y de hecho ese mismo año Gropius ya propone en el Consejo de Maestros seleccionar con más dureza en la admisión de alumnos. Con esto se evitaría excesiva representación femenina. Gropius dijo literalmente: hay que dejar de hacer experimentos innecesarios. Y también propone enviar directamente a las mujeres que entraran en la escuela al taller textil, o como mucho al de encuadernación o al de alfarería, es decir, o a coser o a encuadernar libros o a hacer cerámica. Así que el taller de textiles pronto se convirtió en destino de las mujeres y con excepción de algunos hombres. Una división sexista que se arrastra desde el siglo XIX y que recae en la Bauhaus, claro. Y aunque esto hoy lo veamos porque es como un gesto completamente machista, hay que decir también que tanto Gropius como el resto de maestros sabía el potencial del taller textil, sobre todo en una época más avanzada de la Bauhaus, donde hace contactos con la industria y sabía que era una principal fuente de ingresos. El miedo en general era que se afeminase demasiado la escuela de la Bauhaus. Así que algunas de estas mujeres que habían llegado con el objetivo de ser pintoras o de ser arquitectas pasaron rápidamente a un plan B e hicieron del taller textil su segunda casa. Pero es verdad que también consiguieron brillar, incluso consiguieron que el taller textil fuera uno de los mejores gestionados de la escuela y, como os digo, una gran fuente de financiación. Me gustaría hacer un pequeño homenaje a dos de las artistas de la Bauhaus, en este caso una de ellas que sí se quedó en el taller textil y que destacó de todos los alumnos de la Bauhaus, incluso llegando a convertir profesora de ese taller. No es el caso único, pero es el caso de Annie
Albert, la primera artista textil en exponer individualmente en el MoMA en el año 49, y a quien también se le dedicó una exposición retrospectiva el año pasado, en el 2019, en la Tate de Londres. Ella fue alumna de Paul Klee, pero consiguió crear una línea individual muy personal, muy singular, también como su maestro hacia la abstracción. Trabajó muchísimo, por ejemplo, sobre diseños de telas insonoras y lavables, es decir, unas telas que después sirvieron sobre todo para locales como auditorios. Sus telas empezaron a ser muy útiles y con una función muy singular que hasta el momento no se había trabajado. También es el caso de otras artistas como Marian Brandt. Marian fue la primera mujer admitida en el taller de metal, cuyos diseños hoy todavía comercializa la marca Alessi. Ella es la creadora, por ejemplo, de una lámpara muy famosa de la Bauhaus que se llama Candem 702, o por ejemplo la tetera M49, y juegos de café y ceniceros que se exponen en el MoMA o en el Met de Nueva York, pero que son diseños que nos suenan a todos y que han sido copiados hasta el infinito. ¿Qué ocurría con estos diseños tan famosos y que tanto triunfaban cuando eran no de alumnos sino de alumnas de la Bauhaus? Pues que se atribuían al nombre genérico de la Bauhaus y no del artista en particular. Con el tiempo el trabajo de estas artistas empieza a salir a la luz. Por suerte han sido mujeres las que han tomado la dirección tanto de la Fundación Bauhaus como del Archivo Bauhaus, y entre sus objetivos está rescatar el trabajo de estas artistas y empezar a darles el espacio que se merecen dentro de la historia de la escuela. En 1923 ocurre un hecho muy importante para la historia de la escuela de la Bauhaus, que es la exposición. Digo la exposición porque para ellos también fue un acto importantísimo. De hecho, Gropius estuvo varios meses antes trabajando con los alumnos y animándoles a hacer buenos trabajos. Era la primera vez, por ejemplo, que la prensa, tanto nacional como internacional, podía fotografiar los trabajos que se realizaban en la escuela. Y aunque es verdad que esta exposición no contribuyó en lo económico, tiene muchísima importancia porque allí se expone la casa modelo. La casa modelo había sido diseñada por los miembros de la Bauhaus y mostraba claramente su idea sobre la construcción de viviendas y el diseño de interior que proponía la escuela. Acordaos que antes habíamos hablado de un diseño integral, desde la silla en la que te sientas hasta el libro el que lees y por supuesto la casa en la que estás. De manera que esta casa modelo era un ejemplo vivo de las ideas que se estaban proponiendo desde la teoría, pero aterrizadas en la práctica. Muchas cosas que hoy damos por sentadas en la construcción de las casas y en el diseño de interiores fueron iniciadas en esta casa modelo. Se presentó un modelo de casa que, por ejemplo, no tenía pasillos, todas las habitaciones giraban en torno a un cuarto más grande, la sala de estar, el baño era fácilmente accesible desde el dormitorio o el cuarto de los niños era fácilmente visible desde el salón. Esta habitación para niños tenía paredes donde ellos podían pintar y escribir, y la cocina y el comedor estaban comunicados. Digamos que además esta fue la primera cocina moderna. Por ejemplo, las sillas se podían meter debajo de la mesa para ahorrar espacio. Todas las superficies eran lisas, lo cual hacía que esto tuviera fácil higiene y fueran fáciles de mantener. También había cabida, por supuesto, para esos aparatos electrónicos que empezaban a hacer más fácil la vida moderna de las personas. Se suprimen casi por completo los muros de las casas y los pasillos. Digamos que la Bauhaus estaba presentando una auténtica máquina de vivir. Esto por dentro, porque en los exteriores también estaban presentes las ideas de la Bauhaus. Grandes ventanales por donde entrase la luz, el muro casi no tiene presencia, dejamos gran presencia al vano, unas zonas ajardinadas que envuelven esos edificios, pero no para separar, sino para integrar la naturaleza desde el interior de las casas, pues las vistas son a esas zonas ajardinadas, e incluso la presentación de bloques de viviendas donde no existe una fachada. Todos los lados de ese cubo construido pueden ser la fachada principal de la casa. El elemento ornamental, la decoración gratuita, no tiene cabida en las casas de la Bauhaus. Es un diseño limpio, minimal, y todo lo que no sirva para algo no tenía cabida en estas casas. Por eso Gropius ha sido uno de los iniciadores del estilo internacional que tan famoso se hizo no solo en Alemania, no solo en Europa, sino en el mundo entero. De hecho, la propia escuela, que en el año 25 tiene que mudarse de ciudad y construir un nuevo edificio, se hace bajo estas ideas de Gropius y de la escuela de la Bauhaus. Y como podéis ver, esta escuela también se divide en bloques. A Gropius le gustaba mucho verlo desde el cielo porque es desde ahí desde donde se ve esta división, y cada bloque está definido por una función. Es decir, por un lado podemos ver la residencia de estudiantes, por otro lado podemos ver los talleres y por otro lado podemos ver las casas de los docentes. Cada espacio, digamos, es un volumen individual y las diferentes alturas van dando un ritmo al conjunto de estos bloques. Por eso quizá si conocíais ya la escuela de la Bauhaus, este edificio os viene a la mente porque es uno de los objetos más representativos como producto de la propia escuela, como producto de los docentes y de los alumnos
que se trasladan allí y que llevan todas las ideas que durante unos años han sido teoría a la pura práctica. Durante los primeros años la Bauhaus era una escuela expresionista. Recordemos que tanto Kandinsky como Klee, que venían de ese jinete azul del expresionismo germánico creado en Alemania, van a ser profesores de la escuela, así que al principio esta escuela se identifica muchísimo con el estilo expresionista, es decir, que cada alumno hacía lo que un poco su estado de ánimo le sugería. Acordaos de las clases de Itten y cómo en ese curso preparatorio intentaba conseguir lo esencial de cada alumno y que cada alumno fuese coherente con su propio ritmo y también con la meta de la escuela, pero siempre desde la propia expresión. Pero en este punto la llegada de uno de los profesores que se incorpora después es decisiva y es clave para que la Bauhaus encuentre su propio estilo. Digamos que la escuela ya estaba buscando un estilo particular, un estilo propio, y la llegada de este profesor acelera muchísimo el haberlo encontrado. En el año 1917, antes de la creación de la escuela de la Bauhaus, tanto Mondrian como Duisberg crean un movimiento artístico que se llama De Stil y que defiende el neoplasticismo en la creación artística. Es un movimiento que veremos más adelante, pero que sepáis que estos dos artistas que ya están trabajando en este momento, en el año 1920, hacen una visita a la escuela de la Bauhaus. Cuando Duisberg acude, él ve las posibilidades que tiene la escuela, hay cosas que no le gustan, para él no estaba bien que cada alumno llevase su estilo particular, si lo que quería la escuela era crear un estilo unitario, un estilo conjunto, un estilo único que hablase de la marca de la Bauhaus. El hecho de que cada alumno llevase su estilo particular estaba yendo en contra de esta meta tan principal que tenía la escuela. De manera que estos profesores crean un curso que llevan las ideas del movimiento de Stil a la escuela de la Bauhaus y Gropius les da un lugar en la escuela. Los dos se convierten rápidamente en profesores pilares y fundamentales de la escuela y ayudan a que este objetivo de tener un estilo propio pueda ser llevado a cabo. Fijaros, por ejemplo, cómo mientras Itten se interesaba por el talento individual de cada alumno, estos profesores se van a interesar meramente por lo constructivo. Donde Itten veía que cada alumno tenía su propia paleta de colores particular, ellos tenían una para todo el mundo: amarillo, rojo y azul, más negro, blanco y gris. Supongo que te vienen muy rápido a la cabeza las obras de Mondrian, también profesor de esta escuela y participante de este movimiento de Stil. Para ellos, con medios humildes, con pocos recursos, se podían generar grandes y fuertes sensaciones en el espectador. De la misma manera que Itten potenciaba que cada alumno llevase a cabo una caligrafía particular con mucha personalidad, incluso les enseñaba a que las palabras no se podían escribir del mismo modo. Uno no podía escribir de la misma manera la palabra alegría y la palabra tristeza. La caligrafía tenía también que acentuar el significado de cada palabra. Aquí los profesores del constructivismo no lo veían muy claro y también proponían una única caligrafía para toda la escuela. Para ellos la única misión de esta caligrafía era ser clara y de fácil lectura. Estas enseñanzas fueron rápidamente aceptadas en la escuela y de hecho la imagen que nos llega de la escuela a través de los libros del diseño gráfico es esa tipografía sans serif, esa tipografía de palo seco de fácil lectura. No solo nuestros libros, nuestras revistas, nuestro diseño más moderno, sino por ejemplo también la señalética. Ellos entendieron muy bien esas formas tan claras, tan precisas que el hombre del mundo moderno necesitaba. Así que este profesor, que de la visita se fue diciendo y advirtiendo a Gropius que faltaba un denominador común en la escuela, que todo se estaba haciendo de manera muy individual, acelera el viaje de la Bauhaus hacia un estilo único, que es el estilo Bauhaus. Las formas y los colores elementales que ellos propusieron se convirtieron en el ABC de la escuela y pusieron de acuerdo a pintores, escultores, arquitectos, gente que trabajaba el textil, el metal, la madera. Se creía que con unas formas geométricas básicas como son el triángulo, el cuadrado y el círculo, y unos colores básicos como son el azul, el amarillo y el rojo, se podía crear desde jarras hasta sillas o casas, siempre y cuando la forma siguiera al uso del objeto. Así que la producción de la Bauhaus se basa en estos principios y se renuncia al justificante artístico de la obra. Es decir, que la obra no puede estar justificada por un motivo artístico, por un motivo de voluntad del artista, sino que había unas líneas de actuación muy clara para la creación de objetos. Es la ideología de la Bauhaus de esta época, y es que el arte debe ceder en favor de la artesanía. Es más, llega un momento en el que la escuela decide que debe desaparecer la palabra arte de los objetos que la Bauhaus crea. Durante sus años en activo, la Bauhaus da un nuevo giro. Esa unión entre arte y artesanía da paso a otra unión de arte y técnica.
Y hay dos motivos para que la escuela dé este giro tan radical y tan fundamental en lo que luego fue la escuela de la Bauhaus. El primero de ellos es que tras la guerra la economía necesita un tiempo de recuperación, así que la artesanía era casi una necesidad para una Alemania que en ese momento era muy pobre. Para Gropius, que la escuela fuese productiva era lo que les iba a diferenciar de otras escuelas y llamar cada vez a más alumnos, así que a los alumnos más hábiles se les comenzó a pagar su propio trabajo. Aquellos objetos que realizaban en los talleres eran comprados por la escuela y pagados a los alumnos. Y muy en consonancia con el primero llega el segundo motivo, y es que Gropius luchó muchísimo para que la escuela fuera independiente, tanto política como económicamente. Y por eso decidió convertir esos talleres donde se enseñaba en talleres productivos. Para ello crea una sociedad limitada para poder comercializar con los objetos que los alumnos y los docentes creaban en la escuela. Esto es de vital importancia para la historia de la escuela, porque empieza a crear lazos entre el mundo de la industria y el mundo de la docencia artística. Muy pronto la Bauhaus llega a ser casi lo contrario artesano, porque esta industrialización, esta venta de objetos hace que se empiecen a vender esos objetos en masa y que por tanto la escuela eche mano de máquinas para crear objetos en serie. Hay que ver que la escuela lo que hace es aterrizar en el mundo real y en las necesidades reales de la gente. Es decir, si esos objetos estaban siendo comprados en serie es porque esos objetos eran necesitados en serie. Algún profesor de la escuela, como por ejemplo Feininger, escribió a su mujer preocupado por este giro tan radical que estaba dando la escuela. No estaba muy de acuerdo con esta Bauhaus industrializada porque para él, le decía a su mujer literalmente, son más importantes los alumnos y las personas que la producción de una vajilla. Pero él era consciente que si no demostraban al mundo las cosas en hechos, si no se ganaban a la industria, si no demostraban que aquello que estaban haciendo teóricamente podía aterrizar en el mundo real, la Bauhaus iba a desaparecer porque no tenía vías de financiación. De manera que en este momento los docentes y los alumnos entienden que la escuela debe orientarse hacia la explotación de productos. Es un momento muy importante en el transcurso de la escuela porque es el momento en el que Itten decide marcharse. Fijaros que Itten es ese profesor del curso preliminar que estaba tan interesado en ese lado espiritual y en ese lado individual de los alumnos, y todo esto de la industrialización, la realización de los objetos a través de máquinas y su producción en serie no le interesa demasiado, así que decide marcharse. Y Gropius, que ve también en Itten un obstáculo para que el desarrollo de la escuela pueda llevarse a cabo, decide llamar a otro artista que en ese momento tiene 28 años y se estaba haciendo bastante famoso debido a unas exposiciones de pintura, para que retome este curso preliminar y sustituya a Itten en sus funciones en la escuela. Pero además de llevar este taller de introducción, este profesor llega con tal entusiasmo que contagia muy rápido a toda la escuela. Por ejemplo, él va a ser el que introduce unas máquinas de impresión, que gracias a esas máquinas se consigue hacer una comunicación externa de lo que se está haciendo en la escuela, y sobre todo intentaba inculcar en sus alumnos una utilización consciente de las máquinas. Este profesor no ve en las máquinas un peligro o un obstáculo para la producción artesanal, sino que lo que intenta es conseguir en sus alumnos una conciencia de lo que supone la máquina y el uso de la máquina. Así que Gropius también aprovecha de la mano de este profesor para cambiar este curso preliminar. Por ejemplo, para Itten era muy importante el dibujo y aquí desaparece, o por lo menos se cambia a la proyección de dibujos en 3D. Y dentro de este curso los alumnos empiezan a visitar fábricas y talleres que se encuentran fuera de la Bauhaus para aprender el oficio de la mano de la gente que ya lo está haciendo. En este sentido, el taller de cerámica fue uno de los talleres que más influyó en la industrialización de la escuela. En 1923 el profesor Marx, por ejemplo, explica muy bien que esta industrialización del taller de cerámica no iba en contra de las metas artesanales de la escuela. Dice que las piezas que están creando tanto los alumnos como los profesores son muy buenas y que se necesita la ayuda de las máquinas para llegar a un gran número de población que se merecía tener esas piezas en su casa. Pero, repetía constantemente, esta industrialización no puede ser la meta, porque entonces la Bauhaus dejaría de ser un centro formativo para ser una fábrica de objetos. En el año 1928 llega una buena noticia, y es que la producción de los talleres de la Bauhaus hace rentable la propia escuela. Muchos de los productos que se hacían se habían llevado al mercado quizá demasiado pronto, eran muy modernos para el espectador, y esto estaba llevando un poco a la ruina de la escuela. De hecho, Gropius pide a los profesores que el 10% de su sueldo se destine a la financiación de los talleres. Cuando la escuela está en la cúspide del prestigio y su fama internacional crece y crece sin parar, Gropius decide dejar la dirección de la escuela y a partir de entonces tendrá
2 directores más. Esto supone un duro golpe para los estudiantes, pero dice que una vez dejada afianzada la escuela, él quería dedicarse a construir. Bueno, después de la sucesión de estos 2 directores, la escuela es cerrada en el año 33 por los nazis. Muchos de los artistas tienen que emigrar y emigran a Estados Unidos y otras partes del mundo, lo cual hace que las ideas de la Bauhaus se difundan todavía más rápido de lo que lo iban a hacer por sí mismas. Es decir, que el nazismo mató la institución, pero no sus ideas. Por ejemplo, el propio Gropius fue a dar clases a la Universidad de Harvard, Mies van der Rohe, el último director de la escuela, se fue a Chicago. Incluso algunos profesores de la Bauhaus montan en Chicago una escuela que se llama la New Bauhaus, que era una escuela que se intentaba seguir el espíritu de la Bauhaus alemana. Pero a pesar de que contemos esta difusión de ideas, no podemos ser conscientes de la influencia que esta escuela tiene en nuestro día a día. ¿Cómo entendieron que el diseño tenía un papel activo en un problema social? En ese momento, en el problema de la posguerra alemana, pero en general en los problemas sociales del mundo. Y todo eso sin olvidar la estética. Es cierto que muchas veces se ha echado la culpa a la Bauhaus de las ciudades sin alma que estamos construyendo en la actualidad, pero son prejuicios, ideas preconcebidas, ideas mal entendidas de esta escuela aplicadas en la actualidad. Y ni siquiera estamos hablando simplemente de una influencia formal, de una influencia de las formas, sino del espíritu y de la comprensión de lo que es el diseño. Lo que hoy entendemos por diseño bebe directamente de lo que la Bauhaus entendió que era el diseño y sobre todo lo que debía ser. Algo al servicio del ser humano, algo que no rechazase el arte y la artesanía, la técnica y la industrialización. Sigue viva en diseños literales, pero sobre todo en la educación y en la formación de los diseñadores, con lo cual es un círculo vicioso en el que la Bauhaus, por mucho que se cerrase esa sede en el 33 por parte de los nazis, siempre va a estar presente con nosotros. De ellos hemos heredado un diseño racionalista, es decir, un diseño sin decoración. Hemos heredado un diseño funcionalista, es decir, que el diseño del objeto debe seguir directamente de la función que desempeña ese objeto. Y también hemos heredado de ellos un diseño moderno, de continua renovación de las formas en completo contacto con las tendencias y con la moda del momento. Esto es posible porque ha habido varios nexos históricos entre la Bauhaus y las empresas de hoy. Por ejemplo, al poquito de cerrarse la Bauhaus en Alemania, aparece la escuela de diseño de Ulm, que montaron personas que se habían formado en la Bauhaus. Esta escuela lo que hacía era también autofinanciarse gracias a los productos que sacaba de los talleres, y lo que empezó a hacer fue convenios con la industria para que los alumnos trabajasen directamente con marcas muy grandes como por ejemplo Braun, que es una de las marcas internacionales alemanas más fuertes de ese momento, con ideas de exportarse a Estados Unidos, y que los alumnos de esta escuela estaban trabajando porque no tenían un área de diseño específico para crear la imagen de marca. Estos productos que hacía la escuela de diseño de Ulm para Braun ahora son hitos del diseño y que se pueden encontrar en museos del diseño específicamente. Se presentan objetos muy sencillos, objetos de la vida cotidiana, como por ejemplo electrodomésticos, de manera que unifican las ideas de la Bauhaus con ideas de ese nuevo ser humano que empieza a utilizar las máquinas en su vida cotidiana, bien sea por ejemplo una radio, una tostadora, un tocadiscos. Como os digo, estas escuelas de diseño que trabajan con grandes empresas que se unen a esta industrialización del diseño de objetos, lo que hacen es crear una cadena que llega hasta nuestros días. Y os cuento esto porque, por ejemplo, el jefe de diseño de Apple le regaló a Rams, que es el jefe de diseño de Braun en la actualidad, un iPod porque se había inspirado directamente en el diseño de la radio T3 de Braun, que es como un hito del diseño muy mítico. Entonces no podemos ser conscientes de la fuerza que tiene la escuela de la Bauhaus todavía en la actualidad. O de manera mucho más evidente otras empresas internacionales como puede ser IKEA. Esa democratización del diseño tanto en muebles como en la vivienda, esa forma de concebir los hogares, esa forma de concebir la vivienda, esa idea de que el diseño no responde a las necesidades del ser humano, sino que puede transformar sus vidas, influyendo en el diseño de todos esos objetos cotidianos que el ser humano utiliza en su día a día. Como os digo, no podemos ser conscientes de la fuerza que tiene la escuela de la Bauhaus todavía en la actualidad, que a veces son ideas tan cotidianas y tan integradas dentro de nosotros mismos que ni siquiera podemos sorprendernos ante la novedad que causaron en su momento.